Y otro de los puntos claves es lo que nos dice el numeral 4, es más conocido como la teoría del árbol de los frutos envenenados, que nos dice: las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Y esto es muy importante señalar. El valor probatorio no solo va a estar contenido en el hecho de la información que le pueda transmitir un juez, sino va a estar basado en su legitimidad, y esto explicándose como el hecho de cómo ha sido conseguida la prueba. Usted puede declarar, o un testigo puede declarar, que lo vio delinquiendo a X persona. Eso es decir, si el testigo o la persona, peor aún el procesado, indicó alguna situación sin un abogado, o coaccionado, por ejemplo, sea el procesado y el procesado haya estado amenazado por los policías que realizaron su detención, esa prueba, aunque transmita un hecho a los jueces, no tendrá eficacia alguna penalmente hablando. ¿Por qué? Por prohibición constitucional. Y por eso no solo el elemento probatorio va a ser importante que informe, que ayude a tener certeza jurídica, sino que va a ser importante cuidar su legalidad. Y esto es importante por lo que nosotros dijimos anteriormente, porque la finalidad de este código va a ser, como primer punto, comenzar a delimitar la capacidad sancionatoria que tiene el Estado. El principio de favorabilidad, también recogido en nuestra Constitución, en el numeral 5, establece que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Y en caso de duda, se aplicará la norma en el sentido más favorable a la persona infractora. Y en este caso aquí se recogen dos principios. Uno, el principio de favorabilidad, y el segundo, el principio de, en caso de duda, en favor del reo, más conocido en su frase latina como in dubio pro reo. Y voy a separar esto porque esto es una cuestión muy actual, especialmente cuando usted tiene un código que reforma y reemplaza uno anterior. Cuando salió la tabla de drogas, usted recordará que previamente a la tipificación de las conductas de tráfico de estupefacientes, de acuerdo a la cantidad, no había discrimen en relación a el alta transferencia de drogas o a la alta tendencia de drogas y la mínima. Es así que usted podía recibir más o menos la misma sanción por tener una cantidad que era considerada un poco más allá del consumo personal a tener un contenedor lleno de drogas. En este caso, y cuando entra en vigencia esta tabla, se produjo un fenómeno jurídico muy interesante, que fue el hecho de que muchas personas estaban en condiciones de, aplicando la norma constitucional, solicitando el principio de favorabilidad, acudir ante un juez para determinar que su pena, basada en una legislación posterior, incluso gente sancionada ya, pero podía aplicarse este principio y podría modificarse su pena a tal punto en que muchos ya tenían una pena cumplida. Hubieron casos de personas que estaban sancionados, digamos, a 5 o 6 años, tenían 2 años en prisión y cuando entra en vigencia la tabla, su pena era correspondiente a 6 meses y por lo tanto debería salir inmediatamente del centro de privación de libertad, y así se hizo por disposición constitucional. Y el caso de indubio por reo, básicamente contenido en el segundo inciso de este numeral, establece que en caso de conflicto de dos normas, la decisión no será sobre la cual el juez crea conveniente, sino en la que tenga menor sanción o sea más favorable al infractor. Y el artículo número 6 establece el principio de proporcionalidad, y esto es una cuestión básicamente de técnica legislativa, y hoy por hoy tenemos claro que este principio está en discusión, especialmente cuando usted comienza a reflexionar sobre ciertos delitos que por conmoción social, hay muchas propuestas de endurecer las penas. Sin embargo, tenemos algo claro también, de que toda infracción conlleva una pena, pero esta infracción debe estar, y esta pena debe estar evaluada en un equilibrio del acto. Es decir, usted, por manejar fuera de los límites de velocidad, definitivamente merece una sanción. En este caso generalmente es una multa,
pero este hecho no lo podría conllevar a que usted vaya 20 años a la cárcel, por una cuestión lógica, pero esto está basado en el principio de proporcionalidad. La sanción merece una pena adecuada a la infracción. Y así es importante señalar, por ejemplo, que en la misma Constitución de la República, en el siguiente artículo, esto es, en el artículo 77 de nuestra Constitución, habla de garantías que solo estarán determinadas y que tienen rango constitucional en todo proceso penal en casos de privación de libertad. Y esto es muy importante señalar porque estas normas son indicadas y son señaladas para quién, básicamente para quién, la persona que está instruida. ¿Por qué esto es importante señalarlo? Porque estamos en un sistema garantista. No es que simplemente los jueces, antes se llamaban jueces penales y hoy son jueces de garantías penales. No solo esto conlleva un cambio de nombre, sino un cambio de espíritu. Hoy tenemos jueces que son totalmente pasivos en las investigaciones y su función son básicamente dos. Uno, velar y ser el garante del debido proceso de las partes mientras se desarrolla el mismo. Y segundo, el momento de resolver. Sin embargo, antes, por ejemplo, ellos tenían capacidad de solicitar o cierta capacidad de enmarcar el debate. Hoy por hoy van a limitarse a escuchar, solo pueden ser activos a manera de esclarecer dudas, pero su función básica es garantizar el debido proceso y resolver en las partes pendientes. Siguiendo con el análisis y hablemos un poco del procedimiento ordinario, ¿no? Y el procedimiento ordinario está compuesto por varias etapas. Fíjense que es interesante lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal nos habla de que existen básicamente tres etapas dentro del procedimiento ordinario. Son la instrucción fiscal, la etapa intermedia, la etapa preparatoria y evaluatoria de juicio, y la etapa de juicio. Sin embargo, este mismo código hace una mención a la investigación previa. La investigación previa es una etapa preprocesal, esto es una etapa previa al inicio formal de un proceso. Sin embargo, en esta etapa no se podrá desconocer, bajo ninguna circunstancia o causa, se va a poder omitir el debido proceso. Y dése cuenta que usted tiene debido proceso incluso cuando usted aún no tiene un proceso, definitivamente. ¿Por qué? Porque se establece que cuando interviene el aparato punitivo del Estado, en este caso representado por un fiscal, en ese momento ya usted tiene derecho a todas las garantías que señala el artículo 76 y el artículo 77, como lo habíamos señalado hace un momento. Entonces, en la indagación previa, asimismo, usted podrá tener y rendir versiones en la compañía de un abogado, tiene derecho, y el fiscal tiene la obligación de despacharle no solo las pruebas de cargo, sino de descargo, y también la presunta víctima tiene derecho a realizar solicitudes. El artículo 589 nos establece las etapas del proceso y nos dice: el procedimiento ordinario se desarrollará en las siguientes etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y etapa de juicio. Y cada una de estas etapas tiene finalidades distintas que nuestro código los va a señalar. Así tenemos que, por ejemplo, y al hablar de la instrucción fiscal, el artículo 590 nos señala: la etapa de instrucción tiene como finalidad determinar elementos de comisión de cargo y descargo que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Y es interesante señalar que esta etapa, que comienza con una audiencia, es una audiencia de formulación de cargos, es la que dará inicio formalmente a un proceso penal. En este caso, tenemos claro que también se marca una duración establecida dentro del proceso. Y nos habla el artículo 592 de que toda instrucción fiscal durará en un procedimiento ordinario 90 días. Es importante recordar que en el proceso penal se cuentan todos los días de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, hace excepciones. Para los delitos de tránsito serán 45 días, para los delitos
flagrantes serán 30 días. Y también establece que en casos de vinculaciones se podrá adicionar a los 90 días 30 días, pero en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días corridos, como le decía.